Tardes a todos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Vamos a comenzar. Bueno, primero comentarios generales sobre sus trabajos, los que entregaron. Bueno, uno no todo el mundo entregó, entonces, más vale de una vez una regla al inicio. A ver, es importante, ¿no? Igual voy a ponerlo en ¿cómo se llama? En Classroom, pero se los digo en clase. A ver, las actividades, yo sé decir, ay, este señor no tiene nada que hacer, que nos pone a leer y a ver cosas así bien raras. Pero son importantes, digo, después de mucho darle vueltas, ¿no? Al final terminé por armar ¿no? Los porcentajes de evaluación. Las actividades como esta que tuvieron que entregar ayer, ¿no? Van a valer el 50% de su calificación. O sea, vamos a hacer básicamente una cosa a la semana, así que más bien vayan agarrando callo, ¿no? Para no dejar de hacer. 30% vamos a hacer al final un examen muy sencillito, solo para recapitular que todo el mundo tenga los básicos, ¿no? Y 20% va a valer la actividad integradora, que en este caso tiene que ver con un asunto, tiene que ver con la crisis del agua. Ya tomaré una clase yo para que hablemos de este asunto del agua, ¿no? Complicado, porque en realidad, o sea, bueno, se imaginan ustedes por lo que pudieron ver de la Guerra Fría, el agua es lo último que importa cuando uno está hablando de la Guerra Fría, pero sí en el periodo posterior al fin de la Guerra Fría es que los recursos, no solo el agua, por supuesto, se hacen relevantes. Pero bueno, eso vamos a darlo hacia el final. Entonces, pensándolo así, digo, ¿no? No solo por su aprendizaje, sino porque les interesa tener una calificación aprobatoria, supongo, hagan las actividades. Pueden entregar extemporáneo. Extemporáneo es, ¿no? Una semana después, porque tuve una bronca, me enfermé, yo sé, todos tenemos pasamos por cosas, ¿no? Vale, la calificación máxima sería 8, pero bueno, es algo, ¿no? Y pues les digo, no pierdan el ritmo. Ahora, de los que sí entregaron, bien, en realidad los que no entregaron, de verdad les tomaba yo creo que no mucho rato que les cuenten sus compañeros que sí lo hicieron. Digo, la película, díganme ustedes, es una comedia, es una sátira de la política internacional hecha por un mexicano, que por eso me pareció interesante, ¿no? ¿La habían visto? Sí. César, ¿sí? ¿Los demás conocían la película o...? Bueno? No la había visto y no la había escuchado. Ok, bueno, ¿y a los que no, qué les pareció? Yo había escuchado de la película, pero jamás la había visto. Y luego cuando la viste, Samantha, ¿qué dijiste? ¿Qué bueno que no la había yo visto o qué bueno que sí la vi? No, bueno, la verdad es que no la terminé de ver, me quedé a la mitad. Me dormí, pero estaba muy buena, la verdad. Es eso, o sea, esta chispa, ¿no? Decía un amigo. Luego les iba a mandar un mensaje, pero dije, mejor los dejo trabajar a su ritmo. El sábado en la tarde la pusieron en el canal 2 en Televisa. Digo, me dio mucha risa porque fue justo como la vi hace muchísimos años, ¿no? Y luego les iba a decir, luego la pasan, ¿no? Pero pues para casarla, ¿no? A ver cuándo iban a pasar. Y bueno, justo este sábado la pusieron. Entonces, de hecho, la estaba yo viendo y me acordé tanto de muchas cosas y dije, bueno, esto deben estar viendo mis alumnos por estos días. Es una comedia, ¿no? Es una sátira, o sea, es decir, te burlan de la situación, pero como es una caricatura es una exageración de los rasgos de alguna cosa, ¿no? Pues, es una caricatura de una época, entonces hay una exageración brutal de todo, ¿no? Especialmente de los regímenes comunistas, porque Pepe Slavia es solo el nombre simpático para referirnos a la Unión Soviética, ¿no? A ver, ¿alguien tiene idea por qué se llama Pepe Slavia? ¿A qué Pepe se estarán refiriendo?
¿Nadie? Bueno, al Pepe al que se refieren es a José Stalin, el dirigente de la Unión Soviética hasta el año 53 al menos, ¿no? Bueno, y además Stalin es dirigente de la Unión Soviética desde la muerte de Lenin en los años 20, 24 o 25, me equivoco si les digo la fecha correcta porque no me la sé exacta, hasta, hasta su muerte en el 56, 50, sí, 56. Pues básicamente sí fue mucho tiempo la tierra de ese Pepe. Hay ahí ¿no? Un intento para recrearnos como el mundo soviético, ¿no? Yo no sé qué también le sale, ¿no? Es- pero sí se notan algunas cosas, por ejemplo, los que la vieron completa en la ceremonia de entrega de cartas credenciales. Bueno, a ver, pero otra cosa para la que sirve esa película es para que se den una idea muy vaga y poco exacta, pero al menos vaga, de cómo funciona en general cuál es el funcionamiento de una embajada en general y el protocolo de una embajada, este, porque pasan los básicos, ¿no? Una cena formal, la entrega de cartas credenciales, que es una ceremonia protocolaria del más alto nivel, y una conferencia internacional, ¿no? Bueno. Y luego el texto de Hobson, a ver, ¿qué les pareció? O sea, digo, los que entregaron, supongo que leyeron. Pues a mí me pareció bueno, pero en algunas partes como que, bueno, la forma en que te escribía, como si te platicara, te daba una idea un poquito más exacta de lo que te hablaba o de lo que se refería. Sí, una de las ventajas de Hobson es esa. Tiene un estilo de escritura muy particular. Es un académico, ¿eh? No se compone, ya se murió. Eh, Hobson se murió en el 2014, ¿no? Ya tiene un par de años muerto. Pero una de sus características más interesantes es que era un académico de primer nivel, pero tenía una prosa muy sencilla, o sea, escribía muy fácil, ¿no? Sobre todo tiene este libro que vamos a revisar, ¿no? Varios capítulos, ¿no? Pertenece a una colección que él comenzó a escribir eh, a mediados de los finales de los 70, principios de los 80. eh, es una colección como de eras, ¿no? Entonces era la era de la revolución, entonces él escribe una historia de universal, pero centrada en Europa, de de la revolución francesa de 1789 a eh, a la última, digamos, periodo de revoluciones en Europa, que es en 1848. Luego, su siguiente libro es La Era del Capital, que escribe del periodo del 1848 a 1898, creo, y luego algo que él llama La Era del Imperio, que es del 98 a 1914, y entonces él abarca como en tres libros, ¿no? La historia del siglo XIX. Él se inventa un concepto que varios, no solo historiadores, sino especialistas, digamos, en ciencias sociales han recuperado, que es la idea de, hay procesos históricos que exceden el tamaño de un siglo, es decir, el periodo de 100 años. Y entonces Hobson dice que el siglo XIX es un siglo largo, ¿no? Empieza en 1789 con la Revolución Francesa y termina con la Primera Guerra Mundial en 1914, ¿no? O sea, excede los 100 años. Y en cambio, Hobson dice que el siglo XX es un siglo corto, comienza con la Primera Guerra Mundial, en 1914, y termina con la Guerra Fría en 1991. 89, de hecho, es la fecha que usa Hobson, ¿no? Es un siglo chiquito, digamos, ¿no? Pues todo está concentrado, digo, es un siglo chico, pero lleno de cambios, ¿no? Concentrados en ese periodo tan corto, ¿no? O sea, de hecho, para Hobson, el fin de la Guerra Fría es el inicio de un nuevo siglo, o sea, de un nuevo periodo en la historia de la humanidad, que a él también le cuesta trabajo definirlo, ¿no? Vamos a ver que es un gran problema. Bueno, eh, es muy el estilo de Hobson, te va platicando, va poniendo, o sea, usa el ejemplo académico, ¿no? De repente dice, ¿no? El crecimiento del Producto Nacional Bruto en tal periodo, quién sabe qué pasó, y luego trata de dar algún ejemplo, digamos, vinculado con la vida política o incluso con la vida cultural. Eso lo hace, creo que un poco más sencillo. Pues eso nos sitúa a todos básicamente en el periodo que mayormente vamos a revisar, ¿no? Que es el de la Guerra Fría. Aunque les dije,
me interesa que hagamos una revisión de la posguerra fría, porque pues es donde vivimos al menos desde los últimos 30 años, y quedarnos con lo anterior pues sí está medio limitado, ¿no? Bueno, ya casi, lo quedé pensando, ya casi llegamos, o sea, llevamos 30 años de la posguerra fría y la guerra fría tomó como 46 años, ¿no? Pues si contamos del final de la Segunda Guerra Mundial al año 91, pues 46 años contra 30, bueno, pues ya nos vamos acercando a la misma duración más o menos de la Guerra Fría, y seguimos sin saber qué cosa es esto, ¿no? Eso está muy interesante. En fin, los que no han hecho la actividad, pues, porfa háganla, ¿no? Lean, vean la película. Las preguntas estaban muy sencillas, ¿no? Los bloques y qué papel tienen países como México. Bueno, porque esas son las grandes preguntas, digamos, del todo el periodo ¿no? Los bloques y qué hacen los países que no son los bloques, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas características de la Guerra Fría. La característica fundamental de la Guerra Fría es que estamos hablando de un sistema bipolar. A ver, alguien, ¿a qué le suena que es un sistema bipolar? Que dicen una cosa, pero terminan haciendo otra y al final de cuentas no hacen nada o vuelven a lo del principio. Esto, digamos, sería la bipolaridad nuestra de los individuos. Está bien, Alondra. Más bien, bipolaridad quiere decir... ¿A César ibas a decir algo? Sí, bueno, creo que se refiere a que unos eran comunistas y los otros capitalistas. Exacto, bipolaridad se refiere a que tenemos dos polos, o sea, como el polo norte y el polo sur, son dos polos. Bueno, también aquí tenemos dos polos, el bloque capitalista y el bloque comunista, ¿no? Para esta semana les toca hacer una lectura del autor más, yo creo que es el autor del que más hablamos en relaciones internacionales, pero yo creo que es del que menos hemos leído, en general, no es crítica para nadie. Maestro, una duda, ¿sí? Es que yo recuerdo que cuando nos presentó usted en clase y todo, había mencionado que de la lectura teníamos que sacar un ensayo de 2 o 3 cuartillas mínimo. Entonces yo tenía esa duda porque del libro que nos puso ahorita de la actividad primera, sí se le tenía que mandar ensayo o no. Yo no se lo mandé, nada más le mandé las preguntas. Digamos que al principio era como un poco de prueba hacerlo como, les di como 2 preguntas muy simples y que no daban para hacer un ensayo. A partir de ya van a tener una sola pregunta a partir de la cual hacer un ensayo. Acuérdense que un ensayo es, a diferencia de un resumen, aquí se trata de que ustedes presenten sus ideas a partir de lo que leyeron del texto, ¿no? De hecho, la actividad que tienen de aquí al siguiente lunes es ¿cuál es la lógica de la Guerra Fría? O sea, ¿cuáles son los elementos centrales que hay detrás de, ¿no?, lo que piensa la gente, ¿no? Y a eso voy, ¿no? Van a leer un texto de un autor que les digo que es muy popular, ¿no? Bueno, es muy popular, pues, yo estaba en la carrera y luego lo seguí escuchando, ¿no? Ya no estando en la carrera, ¿no? Todo el mundo hablaba, ¿no? Es el autor realista por excelencia, ¿no? Hans Morgenthau, van a leer este señor, Morgenthau. Es el padre del realismo en las relaciones internacionales, bueno, eso dicen muchos, ¿no? Lo malo de ser el padre del realismo es que, como a los padres, ¿no?, engendran y luego los abandonan. Morgenthau escribió su obra, esta Política entre las Naciones, en el año 44, o sea, antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, pero le estuvo actualizando porque Morgenthau fue profesor universitario hasta los 80s que se murió. O sea, básicamente Morgenthau vivió toda la Guerra Fría, ¿no? O sea, él era un joven académico cuando publicó su libro estelar y luego siguió dando clases, se retiró en los 60, si no me equivoco, y todavía vivió otros 20 años, donde siguió haciendo algunas reflexiones, siguió actualizando el texto, ¿no? Y entonces el texto que tenemos hoy de Política entre las Naciones es una versión que él fue revisando, ¿no? O sea, tiene los conceptos originales con los que él pensó la guerra, bueno, él pensó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y lo fue enriqueciendo. Van a leer ustedes los primeros 2 capítulos del libro, ¿no?, donde Morgan entonces plantea esta idea de qué es el estudio de la política internacional, porque además es muy específico. Morgenthau, él dice,
cómo es el estudio de la política internacional y a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Bueno, lean a Morgenthau porque uno, a pesar de ser un académico y además Morgenthau es un conocedor, o sea, es un académico bien formado, ¿no? Sabe de su disciplina y sabe de es conocedor, pues, ¿no? De repente cita un par ahí de autores, ¿no? Creo que en el tramo que vamos a leer, ¿no? Muy clásicos, ¿no? Cita a Hobbes y a Tucídides, que es un historiador griego de la antigüedad, con mucha claridad, ¿no? Entonces, le sabe, pero al mismo tiempo él renuncia a la idea de que la política internacional debe ser un asunto de académicos, es lo que está muy bueno, ¿no? Un académico diciendo eso pues, está interesante, y el centro de la obra de Morgenthau, de hecho, es el apellido del libro, ¿no? La lucha por el poder y la paz, ¿no? El poder es en Morgenthau el asunto central. Entonces, léanlo y a partir de eso escriban un ensayo sobre cuál es la lógica, bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita en clase, ¿no? ¿Cuál es la lógica de la Guerra Fría? ¿Qué mueve a los países en este periodo? Eh, y sí, Alondra será un ensayo. El otro fue más como un cuestionario, ¿no? Les pregunté una cosa muy particular. Acá, más que cuestionarios, y de aquí en adelante van a ser ensayos. Bueno, bipolaridad se refiere entonces a la idea de hay dos grandes polos, ¿no? Polo no en el sentido, polo de nuestro carácter, ¿no? Sino en el polo en el sentido de, como en de los imanes. Tenemos dos polos, ¿no? El norte-sur, ¿no? Y entre esos interactúan. Es muy curioso y eso, digamos, ese es el punto central del sistema. Porque en cualquier otro momento de la historia, lo que observamos es que hemos tenido sistemas multipolares, o sea, donde tenemos muchos actores, ¿no? Que pueden armar, o sea, y no solo actores, muchos bloques de poder que interactúan unos con otros. O sea, digamos, podemos revisar la historia europea, que es sobre la cual está construido la noción de multipolaridad o bipolaridad, ¿no? Y incluso, digamos, en las guerras napoleónicas, que son el gran antecedente siempre para hablar de esto, ¿no? Aunque todos se oponen a Napoleón y pensaríamos que volvemos a un mundo bipolar, la verdad es que es un asunto bastante coyuntural, ¿no? O sea, los países que se reúnen alrededor de, bueno, no alrededor, frente a Napoleón, ¿no? Básicamente el Reino Unido, Austria, Prusia y Rusia, ven la amenaza de Napoleón conquistando Europa como un problema para ellos y entonces reaccionan. Pero una vez que la amenaza napoleónica desaparece, los británicos son los primeros en salir corriendo y decir, bueno, pues ya gracias, no me interesa tener nada que ver con ustedes. Y Rusia, Austria y Prusia sí tratan de, ¿no? De fincar un modelo nuevo en el sistema internacional que es poco duradero, ¿no? Dura poco porque, bueno, pues no tienen a uno de los actores más grandes, ¿no? Al Reino Unido. Y eso los limita. Si buscáramos cualquier otro ejemplo en la historia, veríamos que la bipolaridad es una cosa exótica. Lo más común es que haya muchos bloques de poder y entre ellos se enfrenten, ¿no? Se cuestionen. Entonces, la primera cosa que llama la atención es este asunto de la bipolaridad, ¿no? Dos bloques. Que se deben a la aparición de dos superpotencias. ¿Cuál es el punto de ser la superpotencia, no? Por un lado, digamos, ¿no? En el lenguaje tradicional de la política internacional, las potencias eran estos estados que tenían la capacidad de tomar decisiones en el sistema internacional que generaran efectos más allá de sus fronteras, ¿no? O sea, por ejemplo, el Reino Unido era el mejor ejemplo de una potencia porque, por ejemplo, la participación de los británicos en el comercio de especias, ¿no? Delineaba
el papel del mercado mundial de las especias, o fíjense, Francia utilizando su lengua madre como la lengua como una lengua diplomática convirtió, por más por el poder de Francia, ¿no?, al francés como el idioma de la diplomacia por excelencia hasta principios del siglo XX, ¿no? ¿Qué otro? Bueno, incluso los propios, el imperio ruso de los zares, ¿no? El poder militar de los zares movió la balanza en Europa muchísimas veces, o sea, hizo más fácil o más difícil, ¿no?, la derrota o la victoria de alguna coalición, ¿no? Eso es una potencia, ¿no? O sea, tienen la capacidad para incidir en el conjunto del sistema internacional con sus acciones, ¿no? No lo definen, solo inciden, ¿no? ¿Se entiende la diferencia entre definir y incidir, verdad? Creo que sí. Las superpotencias, a diferencia ¿no?, de las potencias normales, digamos, tienen la capacidad no solo de incidir, ¿no?, sino de definir la situación completa o el estado completo del sistema internacional en un momento dado. Esto vamos a verlo, ¿no?, justo en el curso, ¿no?, cómo Estados Unidos en una parte del mundo podía imponer una serie de condiciones del mismo modo que la Unión Soviética lo hacía en otro lado del planeta, ¿no? A la aparición de estas dos, o sea, el que la Unión Soviética y Estados Unidos tuvieran estas capacidades, ¿no?, algunos historiadores dicen que es un hecho pocas veces repetible en la historia de la humanidad. O sea, pocas veces vamos a ver la formación de estos dos grandes superpotencias, porque en realidad, ¿no?, es que a nadie le conviene que haya ni una ni dos o sea, no una ni dos, bueno, dos, ¿no?, pero menos una, ¿no? Superpotencias, ¿no? Acumulan mucho poder y luego el poder es muy enfermizo, ¿no? Siempre se ve como un riesgo. De hecho, en Europa el sistema, les dije, que prevalecía antes de la Segunda Guerra Mundial era el del equilibrio del poder, que justo tiene esa lógica, que no haya nadie que sea tan poderoso que define el sistema internacional. A partir de la Guerra Fría lo que vemos es que hay dos actores que tienen capacidad para definir el conjunto del sistema y eso pone nervioso a más de uno. Ahora, ¿qué los distingue? Bueno, muchas cosas los distinguen, ¿no? Pero si algo hizo particular a este periodo, ¿no?, fue el asunto de la ideología. Bueno, las armas nucleares y las áreas de influencia, ¿no? A ver, vamos una por una. Primero vamos con el asunto de las dos ideologías, ¿no? El capitalismo contra el socialismo. Buena parte de la Guerra Fría se trató de esto. No del enfrentamiento, digamos, abierto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? O sea, no es que hayan enviado tropas y se hayan enfrentado directamente estos dos. Es más, podemos coincidir con algunos autores que inclusive si no se hubieran disparado ninguna bala entre ellos o entre sus aliados, de todos modos hubiéramos tenido un conflicto, digamos, de proporciones mayúsculas, y este va a ser el conflicto ideológico. Las diferencias entre un sistema y otro, entre el sistema capitalista y el sistema socialista. De uno que viven en él, entonces no les pregunto mucho, pero del otro les cuesta más trabajo. ¿Qué saben del sistema comunista? ¿Qué es una economía comunista? A ver, ¿qué saben? Es un sistema de gobierno donde ¿cómo se puede decir? El Estado es el que controla todo, ¿no? Bueno, el que regula todo. Bien, César, ¿no? Es un régimen político y también económico, es de las dos, donde el Estado es el que toma las decisiones, ¿no? ¿Qué busca el sistema comunista? A ver, ¿alguien sabe? Pues no sé, tal vez la repartición de la riqueza, que todos tengan lo mismo.
Sí, digamos que ese es el asunto que nos han dicho, ¿no? El argot popular nos dicen. Bueno, lo que busca el sistema comunista cualquiera, ¿no? Se acuerdan sus teóricos, ¿no? Es decir, básicamente Marx, Engels, estos filósofos alemanes que escriben sobre eh, filosofía política y económica a mediados del siglo XIX, y luego Lenin, que es este personaje curiosísimo. Pues Lenin es un disidente ruso de la Rusia zarista, que conoce las ideas de Marx y, y Engels, por supuesto, y desarrolla las propias, ¿no? Bueno, pero los tres, tanto Marx y Engels como Lenin, eh, lo que señalan es que más allá de luchar contra las desigualdades, porque es un asunto más del siglo XX-XXI, es eh, eliminar, el gran propósito del sistema comunista es eliminar los medios que permiten la explotación del proletariado. Ese es el punto central, ¿no? Y la explotación del proletariado básicamente se da porque pues hay empresas que se benefician del trabajo de los trabajadores, la explotación del proletariado, eh, y, eh, y a cambio pagan salarios que nunca se equipararán a las ganancias que obtienen los capitalistas, los dueños de las empresas. Entonces, el gran meollo del sistema comunista es desaparecer todo lo que permite la explotación del proletariado y al final del día ¿no? Son un tanto, bueno, Marx decía que su sistema no, comparado con el de otros, pero tienen un nivel de utopía mínimo, ¿no? Una utopía es algo que soñamos que podría ser, pero que no es, ¿no? Y es eso, ¿no? Que llega un momento donde desaparezca la explotación y el proletario sea libre. Eh, bueno, si se dan cuenta, o sea, si el principal problema para el régimen comunista es la existencia de empresas que exploten al trabajador, ¿ustedes creen que pueden coexistir pacíficamente un sistema capitalista contra un sistema comunista? Bueno, quizá una pregunta antes. ¿En qué se basa el sistema capitalista? ¿Cuál es el centro del sistema capitalista? Era, ¿no? ¿Otra vez, Shanely? Shanely, ¿estás ahí? Sí, maestra. Es que, Perdón, no escuché que... es que como que se te corruptó. ¿Ibas a decir algo o era solo que no escuchabas? Ah, no, que era en la democracia. Se La basaba en la democracia, creo, ¿no? Ajá, o sea, fíjense, el sistema capitalista es más económico que político, pero bueno. La democracia es un supuesto, pero antes de la democracia lo que reconoce es que es la acción individual la que le permite a los individuos salir adelante y entonces el individuo y sobre todo la empresa son los grandes promotores de la economía. La democracia aparece para el sistema capitalista solo como un efecto del sistema económico. O sea, la democracia es el mejor medio en el cual los capitalistas se pueden poner de acuerdo y por eso es el que se promueve, pero no porque sea una condición básica, ¿no? Es algo que ha ido transformándose. Entonces sería lo del libre mercado, ¿no? Exacto, el sistema capitalista parte de la idea del libre mercado y la libre empresa. ¿Ustedes creen que eso puede coexistir con lo que vimos que era el comunismo? ¿Qué piensan? Que sí, que no, quién sabe. De hecho, o sea, las imágenes en las presentaciones van a ver que siempre tienen algún propósito. A ver, piensen esto. El hecho de que haya Coca-Cola y McDonald's que traten de crecer por el mundo, cuando enfrente tienes países comunistas que pues no están precisamente de acuerdo con la explotación laboral de Coca-Cola o de McDonald's, eh, ¿eso les permitirá coexistir pacíficamente a los dos regímenes? No, porque pues No. siempre van a tener como esas diferencias que uno pelea y el otro busca tener. Entonces siempre habrá como esa rivalidad para ver quién va a mandar.
Exacto, ¿no? O sea, a ver, ahí hay un problema de origen que es, bueno, pues buscamos cosas diferentes. Y luego, nuestro ámbito de acción, o sea, como superpotencias, o sea, Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética del otro, no es a escala nacional solamente, o sea, no solo nos interesa, ¿no? qué políticas de estas se van a implementar en Estados Unidos, ¿no? O de estas se van a implementar en la Unión Soviética, sino cómo a través de sus eh, por eso les decía yo, para algunos autores aquí estaba el centro del problema, ¿no? Eh, ambos querían extender su área de influencia por el mundo y al hacerlo chocaban con las pretensiones del rival, ¿no? Vamos a verlo, hay una tendencia pues de natural el enfrentamiento con estos dos sistemas. Fue difícil la coexistencia, eso hay que decir. Ahora aquí hay una pregunta. ¿Qué pasa con... Bueno, estamos hablando, digamos, de las cabezas, ¿no? En la Unión Soviética, Estados Unidos por un lado. Podemos decir que después de las cabezas, ¿no? Había un grupo de países más comprometidos con cada uno de los sectores. Europa Occidental, por ejemplo, con Estados Unidos. Y luego del otro lado, en el bloque comunista también los había. Algunos estados que no eran la Unión Soviética, pero eran como los grandes respaldos de la Unión Soviética. Entonces, fíjense, esto nos regresa una de las preguntas del cuestionario de este fin de semana. ¿Qué papel juegan los países que no están, que no son parte ni de un, o sea, no son ni Estados Unidos, ni no son la Unión Soviética, ni son sus grandes aliados? O sea, México, Venezuela, Argentina, pero también Nigeria, Mozambique, India, otros, tienen frente a este asunto. Es decir, ¿cuál aplican? En la película explica, ¿no? Bueno, yo veo como que lo explica con los cigarros. Ahí hace una analogía muy sencilla, ¿no? Pues básicamente dice, ¿no? Se vuelven satélites alrededor de los rojos y los colorados, de los verdes y los colorados, ¿no? Sí, ese es un muy buen ejemplo. Es un problema en realidad el gran problema para la humanidad no es lo que pasa dentro de los bloques, sino en la periferia de los bloques. De hecho, la noción de periferia tiene que ver con eso que nos mostraban en el ejemplo de los cigarros en la película, ¿no? Los bloques están muy concentrados entre ellos y alrededor de ellos aparecen otra serie de estados en la periferia, en los alrededores. Eh, bien. Estos países pues en realidad orbitaban ahí, a veces pasaban, se hacían más cercanos a un bando, a veces más a otro, ¿no? Em, Algunos lo hacían, digamos, por la cuestión política, otros por la cuestión económica y otros más por los intereses del momento, ¿no? ¿Qué nos convenía? Em, Necesario. De hecho, la película, los que llegaron al final recordarán que el final de la película es una conferencia internacional para tratar de decidir cuál es el mejor sistema económico, si el de los capitalistas o el de los comunistas. Y, o sea, la conclusión que tenemos es que parece que ninguno. Eh, en fin. Eh, Uno de los elementos que permite que las superpotencias se vuelvan super es el asunto de las armas nucleares. ¿Por qué? Porque su capacidad destructiva, ¿no? Eh, este es un cambio radical en el sistema.
así como la bipolaridad lo es, por un lado, también la es la aparición de las armas nucleares. A ver, alguno. ¿Qué son las armas nucleares y por qué son tan destructivas? A ver, ¿quién? Pues son armas químicas con una gran capacidad de destrucción y más aparte, no solamente es como de que ya se da la explosión y ya, sino todas las consecuencias que deja, como que contamina toda la zona, es por eso que son como tan peligrosas y destructivas. Más que químicas, y es lo más interesante, ¿no? Las armas nucleares tienen su característica principal, ¿no? Es que actúan a un nivel tal, de hecho, al nivel no de los átomos, que no sería un arma química, sino a nivel de los núcleos de los átomos, desencadenando reacciones tales que pues, básicamente desintegran cualquier cosa que tengan frente a ellos o que están en un rango cercano, ¿no? Muchos experimentos se hicieron para saber el alcance de estas armas, ¿no? Ahora, su poder destructivo es que no se compara con nada que conozcamos. Va ligada una cosa con la otra que está aquí en la presentación, ¿no? Las armas nucleares y quiénes las poseen. Hoy, ¿quién posee armas nucleares? ¿Qué países tienen armas nucleares hoy? Bueno, ahí en el libro creo que decía que Pakistán, Israel, Uh-huh. Estados Unidos, Uh-huh. creo que China Uh-huh. y Rusia, ¿no? Y no me acuerdo cuál. A ver, alguien más. Le faltan un par a... Creo también Francia e India mencionaba que tenían armas. Creo que Inglaterra. Inglaterra, ahí está. Hoy en día tienen armas nucleares 5 estados reconocidos como poseedores de armas nucleares, que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido. Y luego tenemos algunos estados que no es, o sea, que, ¿cómo decir? Se supone que no deberían tener armas nucleares, pero las tienen, ¿no? Pero nunca nos dicen con cuánta claridad, cuántas y cómo. Que son India, Pakistán, Israel, Corea del Norte, ¿no? Irán se supone tenía, pero las destruyó en el periodo de Obama. Y ahora, bueno, parece que volvieron al desarrollo de tecnología nuclear, que no del arma. El arma cuesta mucho trabajo, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, en realidad es un club pequeño de países, ¿no? Quienes tienen armas nucleares. ¿Cómo le vamos a... Los países que no tenemos armas nucleares, ¿cómo le podemos hacer frente a las armas nucleares? ¿Se puede o ustedes se creen? Una nueva guerra México-Estados Unidos. Ellos con armas nucleares y nosotros con lo que sea que tengamos. ¿Le podemos hacer frente? ¿Que creen sí o no? Yo digo Pues que sí, no, porque, bueno, se supone que en la batalla de Vietnam ellos les ganaron, ¿no? Y a pesar de que tenían mayor, no sé, armamento. A ver, ese es un punto. Ahorita vamos a revisar eso, César. ¿Y Alondra decías? Yo decía que no, porque realmente no tenemos la misma capacidad de armas, aunque sean armas pues comunes de fuego, a una arma nuclear. O tendríamos que buscar la forma de que otro país nos apoyara, que buscara atacar a Estados Unidos, no de manera directa, y nosotros seríamos como un mediador. Ok. Vamos a cerrar. Primero lo que dijo Alondra y luego lo que dijo César, ¿no? El asunto es que el poder destructivo de estas, las nucleares, ¿no? Es tal que, pues sí, la idea que dice Alondra no es mala, ¿no? Buscarnos mejor a alguien que nos eche aquí la mano. Fíjense, solo se han utilizado sobre el planeta Tierra, ¿no? En el contexto bélico, solo se han usado armas atómicas, que son las que lanzaron contra Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien ha visto estos documentales de qué pasó con Hiroshima después de que cayó la bomba atómica? Yo tenía entendido que, bueno, para empezar no se podía vivir ahí y después trajo como consecuencias genéticas para toda la población que se quedó a vivir ahí.
Esa es una, ¿no? Pues básicamente Hiroshima era la tercera o cuarta ciudad industrial más grande de Japón, ¿no? Antes de que se acabara la guerra. Le echaron una sola bomba y con eso destruyeron el 70% de la ciudad. Ahora, las bombas atómicas como esa son de hecho ya obsoletas. Lo que hoy tenemos son armas nucleares que son entre 10 y 20 veces más poderosas que eso que vimos en Hiroshima. O sea, básicamente un país como México enfrentando a los Estados Unidos, ellos usando tecnología nuclear, pues nos acaba, ¿no? O sea, vuelas la Ciudad de México con mucha facilidad y luego pues ya no será muy difícil tomar el control. El asunto es que su uso no solo es que esté regulado, sino que estaría más complicado, ¿no? Tratar de alardear. eh, em, Como es complicado utilizarlas, ¿no? Hay una serie de reglas y tal. De hecho, lo único que le faltó a los estadounidenses en Vietnam fue utilizar las armas nucleares. Y no las usaron porque por el temor de que lo que dijo Alondra, ¿no? Los, los vietnamitas del norte se acercaran con un buen aliado que tenían que se llama China y y China usara armas nucleares para defender a Vietnam de las armas nucleares, ¿no? Entonces, de hecho, ahí hay una lógica detrás que es la de, hay una doctrina que en Estados Unidos se hizo muy popular en esta época, que era la doctrina del MAD. MAD en inglés es la locura o la pérdida de la cabeza, ¿no? Y MAD es también las siglas de ¿cómo se dice? Se me fue por completo la idea. Bueno, en Vietnam no usaron las armas nucleares, ¿no? Y más bien estuvieron a puro poder de fuego normal. Y vaya que les costó a los estadounidenses, ¿no? Meterse en un problema de como de 10 años, una guerra de 10 años, imagínense. Al final no ganaron nada. Eh, bueno, entonces eso hacía que estuviera presente ¿no? El riesgo latente de una guerra mundial. Eh, bueno, luego por último está este asunto de las áreas de influencia, fíjense. Tradicionalmente nos dicen, ¿no? Hay algunos países como México que se alinearon hacia Estados Unidos y otros países como Angola que se alinearon hacia la Unión Soviética, pero en realidad las verdaderas áreas de influencia están aquí. Esta es una proyección curiosa porque pocas veces se usa, ¿no? Pero sirve para notar una cosa, ¿no? Es una proyección hecha desde el polo norte, ¿no? Como si viéramos desde el polo norte hacia abajo. Y así se vería la Tierra. Las áreas de influencia básicamente afectaron a lo que llamamos el norte global, o sea, sí a los países que estaban como en la zona norte de sus continentes, y sobre todo porque los ocupan los extremos norte, perdón, de Canadá de un lado y la Unión Soviética del otro, ¿no? Entonces, a como dio lugar se buscó. Eh, Se crearon estas dos grandes áreas de influencia que tenían como propósito, ¿no? Establecer zonas de seguridad para evitar que en caso de una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, eh, se, eh, se pudiera contener el avance, ¿no? De la Unión Soviética, sobre todo porque los soviéticos fueron los que aprovecharon la Segunda Guerra Mundial para ir tomando espacios que luego fue difícil recuperar, entonces más bien
uno de estos grandes mecanismos para em, dos alianzas se crearon para ello, ¿no? La OTAN, que sigue siendo vigente, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y luego los soviéticos tenían su propia alianza militar, el Pacto de Varsovia, que reunía a los países de Europa del Este, ¿no? La Unión Soviética, y tenía el mismo propósito, ¿no? Frenar el avance del capitalismo en el centro de Europa. Em, Aquí me lleva a la otra pregunta, ¿no? Y luego países como México, ¿qué pintaban en esto? A ver, ¿qué creen que haya hecho un país como México a la mitad ahí? Pues podría haber proporcionado pues personas para pelear, no sé. Tropas, exacto, ese es un punto. ¿Qué más se les ocurre? Recursos. Recursos, muy bien. ¿Algo más? Quizás los abasteció sobre alimento y también mano de obra muy, muy barata o que prácticamente no se cobrara. Em, sí, digamos que estas son las características, ¿no? Que comienzan a aparecerse con eh, em, la verdad es que ese es el gran punto de la Guerra Fría, ¿no? Hay dos bloques bien identificados y lo que decimos hace rato, ¿no? Hay un grupo de países que están ahí, que parece que actúan hacia uno u otro bando, ¿no? Y no tienen ninguna definición, ¿no? O tienen una definición interna, pero pocas veces llevan a su política internacional. Bueno, ¿dudas aquí? No, profe. Em, bueno, con este panorama enfrente es que vamos a examinar algunos de los hechos de la Guerra Fría y sobre todo tratar de dilucidar qué de ese periodo, ¿no? Ha marcado lo que hoy llamamos la posguerra fría. Eh, ya les dije, van a leer un texto de Morgenthau, ¿no? Sobre esto. Bueno, a ver, ¿en general dudas? No, ninguna duda. ¿Solo nos podría volver a repetir la forma de evaluación, por favor? Por supuesto, voy a subir igual un post en ¿cómo se llama? En Classroom para que lo tengan fijo, pero se los digo de nuevo. Eh, las actividades que hagamos, que van a ser varias, ¿no? Una a la semana al menos, van a valer el 50% de su calificación. Vamos a hacer un examen al final que va a valer el 30% y la actividad integradora que hagamos va a valer el 20%. ¿Sí? El de 30, ¿qué es el examen, verdad? 30 el examen final y 20 la actividad integradora. Ok, gracias, maestra. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hubiera ninguna otra pregunta, nos vemos el lunes. Sí, gracias, hasta luego. Nos vemos.